Mi nombre es Diego Rendón, soy la persona que va a estar a cargo de hacer la presentación del webinar. Antes de comenzar, me gustaría pedirles de favor que si existiera alguna duda, nos la hagan saber a través del chat, ya que va a estar desactivados los micrófonos. Pero sin ningún problema podemos ir atendiendo las preguntas que vayan surgiendo conforme a la presentación por este medio, ¿no? Del chat de la solución. Como inicio, agradecerles de antemano el haberse conectado a este webinar en el cual buscamos darles a conocer cómo ustedes pueden gestionar todas las áreas de su empresa a través de una sola solución, ¿no? ¿Esto en qué les va a beneficiar o cómo podemos apoyar en este sentido? Bueno, es sencillamente unificar todas sus actividades, ¿no? A través de una sola solución, tener de cara a estas propuestas un solo proveedor, en el cual, simplifica las tareas y las labores que ustedes tienen que gestionar dentro de la empresa, ¿no? Si pueden, por favor, a través del chat, como comentamos, indicarme si logran ver la pantalla que se está compartiendo. Si me pueden indicar si logran escucharme. De acuerdo, muchas gracias, Mariela. Entonces, ya iniciando. Gracias, Faustino. Vamos a ver un poquito de qué es Softland, ¿no? Bueno, como les comentaba, mi nombre es Diego Rendón. Yo formo parte del equipo de trabajo del área comercial de Softland México. Actualmente el puesto que yo desempeño es consultor en negocios. Dentro de mis actividades, además de darles a conocer a través de webinars como este, está hacer acompañamiento a clientes o personas interesadas a gestionar sus tareas a través de una solución como la nuestra, ¿no? ¿Qué hacemos durante estas visitas? Bueno, precisamente es entender cuáles son sus procesos y sobre todo ver cuál es la adherencia que podemos tener de acuerdo a ustedes. ¿Cuál es la diferencia a otros proveedores? Es que podemos determinar el alcance de nuestra solución adheriéndose a su operación. A diferencia de que en algunas otras ocasiones lo que buscan es que su operación se adhiera a una solución como la nuestra. Entonces vamos a ir viendo quién es Softland. Bueno, dentro de Softland podemos ver que tenemos 12 oficinas en Latinoamérica y España. Sin embargo, tenemos presencia en más países de Latinoamérica. Esto es muy importante ya que nosotros manejamos una solución o la solución que ofertamos está dirigida al mercado latinoamericano. Con esto quiero decir que no es una solución que viene tropicalizada de otro país y que al momento de implementarse se tiene que dar se tiene que hacer algún cambio en temas fiscales, ¿no? Con todos los requerimientos que va proporcionando el SAT, nosotros tenemos que indicar, o más bien no tenemos que generar una nueva implementación, ¿no? Ya todo viene dado desde la fábrica del software que está enfocado precisamente a cumplir con los requerimientos de cada uno de los países donde tenemos oficina y donde tenemos presencia. Bueno, también mencionarles que tenemos más de 35,000 clientes a través de más de 35 años de experiencia que tenemos en el mercado y dentro de estos clientes, son más de 100,000 usuarios. Si necesitan alguna pregunta al finalizar o después que surgiera del webinar, con mucho gusto le comparto mi correo, en el cual me pueden hacer llegar estas preguntas y con todo gusto les atenderemos ahí. De cualquier forma, esto lo vuelvo a poner al final para que puedan anotarlo. Entonces vamos a dar inicio a cómo es realmente a responder la pregunta de cómo poder gestionar todas las actividades dentro de una sola solución. Softland ERP cumple con todos los requerimientos fiscales, como comentaba en un inicio.
estos requerimientos, no importa de qué área sea, ¿no? Puede ser el tema de CFDIs desde nómina, puede ser también un tema de contabilidad electrónica, facturación 3.3, que son proyectos que ya están liberados para trabajar en México. Sin embargo, entendemos que dentro de México existen empresas que forman parte de un grupo al cual debe de atenderse de diferente forma, ¿no? Por lo cual nosotros, si se dan cuenta en esta parte, podemos gestionar diferentes compañías, ya sea que estén en un mismo país o que estén de diferentes países con diferentes requerimientos fiscales. Asimismo, podemos gestionar diferentes bases de datos. Esto le funciona mucho a las empresas en cuestión de que guardan bases de datos como históricos, ya sea por cierres anuales o que vayan generando nuevas compañías con bases de datos diferentes, en el cual no podrían compartir datos. Nosotros manejamos usuarios concurrentes. Quiere decir que se comparten los lugares a través del licenciamiento. ¿En qué beneficia a ustedes? Bueno, esto les va a beneficiar en que el costo no sea a través de una sola persona, ¿no? Actualmente estamos en la versión 7.0 y si pueden ver, aquí sería el interfaz de la solución. Si se dan cuenta, el ambiente gráfico, la interfaz de nuestra solución es muy similar a Outlook. Esto al usuario final, se le hace mejor ya que está familiarizado con esta herramienta, ¿no? La solución desde un inicio es muy amigable, es muy intuitiva, lo cual también para un tema de capacitaciones, en dado caso de que mis usuarios que ya habían sido capacitados por Softland durante la implementación salieran de la empresa, bueno, ustedes tendrán el empowerment para poder transmitir este conocimiento, ¿no? Les doy unas generalidades de la solución. Tiene un panel de búsquedas para cualquier concepto que exista dentro de la solución, en los diferentes módulos. Tiene un panel de recientes que me funciona como cualquier navegador, en el cual me va guardando todos los accesos que yo tenga durante la sesión. Tiene un panel de favoritos editable por el usuario. Esto simplifica la búsqueda de los accesos que tenga el usuario concurrentemente durante sus actividades. Y en la parte de aquí abajo vamos a poder ver todo lo que son los módulos que contempla la licencia que ustedes adquirieran, ¿no? Estos módulos, a pesar de que formen parte de una licencia, yo puedo determinar qué usuarios pueden ver qué módulos y qué usuarios no pueden ver, ¿no? A lo mejor una persona de compras no tiene sentido que vea el área contable, ¿no? O financiera. A lo mejor sí cuentas por pagar, pero los demás módulos no, ¿no? Sería un ejemplo. Bueno, en toda esta experiencia que hemos tenido, algunos de los problemas más comunes que hemos encontrado es, por ejemplo, en inventarios, si es una empresa que comercializa productos, ya que dice, oye, Diego, he tenido problema para saber cuánto es lo que yo tengo en inventarios, o cuando voy a revisar mis inventarios, me dice una cosa el sistema y tengo otra, y eso es bien importante detectarlo, ya que evidentemente el sistema no infiere, pero sí hay una forma de controlarlo, ¿no? Ya sea a través de inventarios o conteos cíclicos que puede determinar el sistema, ya sea a través de entradas, salidas y temas de auditoría por usuario, ya sea a través de permisos de quién puede dar salidas a través del sistema a los determinados productos, y todo eso lo vamos a ir definiendo. Como les comentaba en un inicio, la ventaja de una solución como la nuestra es poder determinar el alcance que ustedes tengan en su operación y la adherencia que existe entre su operación y nuestra solución. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar al módulo de compras. Si se dan cuenta, aquí ya tengo unos accesos de favoritos, pero voy a entrar al módulo como tal para que vean el alcance que pudiera tener una solución como esta. Bueno, como se pueden dar cuenta, este módulo, al igual que todos los demás, viene dividido a través de carpetas. Esto también es para facilitar la búsqueda de las diferentes opciones que tenga yo en cada uno de los módulos. Iniciando por el tema de proveedores, que aquí también hemos tenido la experiencia de que muchas empresas no logran
controlar el tema de cobranza. El tema de cobranza viene desde el alta de proveedores para poderlo controlar. ¿Por qué es de alta de proveedores? Bueno, nosotros podemos dar los datos en el cual el sistema me puede estar avisando o la solución me puede estar avisando qué acciones yo debería de tomar. Por ejemplo, yo puedo indicar si este proveedor si es pagos congelados, si este proveedor se encuentra en activo, si este proveedor es de este país y cuáles serían las condiciones comerciales. Y me equivocaba, perdón, no son cuentas por pagar, perdón, cuentas por cobrar, sino cuentas por pagar. A través de las condiciones comerciales, nosotros podemos determinar cuál es mi forma de pago para cada uno de esos proveedores, cuál es la orden mínima, que también hace sentido y se empieza a integrar con los diferentes módulos, por ejemplo, el módulo de inventarios, porque yo no puedo realizar una compra a este proveedor, ya sea por políticas del proveedor, que es un proveedor mayorista, o ya sea porque a mí como empresa no me conviene comprar en cierto o por una unidad, ya que a lo mejor por costos de envío realmente me sale más caro de lo que yo lo podría vender, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información se empieza a congeniar con las diferentes áreas, se empieza a integrar con las diferentes áreas para que podamos tener el resultado que se quiere. Podemos determinar cuál es el descuento que me otorga este proveedor, cuál es el interés de mora y adicional a esto podemos ver los temas ya de pago, ¿no? Si voy a realizar algún pago, cuáles son sus cuentas bancarias, si voy a hacer algún tema de documentos electrónicos desde el cual yo recibo facturas, etcétera, ¿no? Y algo que les comentaba sobre las auditorías. Nosotros podemos saber qué usuario de mi empresa ingresó por última vez a este registro y realizar alguna modificación. Como comentamos con las personas que nos buscan y con clientes nuestros, aquí el juego se llama control. Control de mis operaciones, administración de todo lo que cae después de mis operaciones, ¿no? Refiriéndome al tema del back office, contabilidad y finanzas, y el tema de integración. Si no estamos integrados con las demás áreas, si no se platica con las demás áreas, no hay forma de que ellas puedan entender cómo es que va a funcionar la operación. Niveles de inventario, compras no sabría sobre cuánto tiene que comprar o cuál es el tema de la rotación que yo tengo o mis históricos de ventas, también por ejemplo, en el cual yo no sé qué artículo es el que más se vende, cuándo tengo que comprar de acuerdo al tiempo que también tarda mi proveedor en entregarme, etcétera. Entonces, el mensaje es que toda esta información que existe dentro de cada uno de los valores o cada uno de los datos que tenemos dentro de la solución es que se puede parametrizar de acuerdo a sus operaciones. Habrá quienes me digan, oye, es que me hablas de un módulo de control de inventarios, pero yo no manejo inventarios, soy una empresa que se dedica a dar servicios. Bueno, también atendemos a estas empresas que dan servicios, sin embargo, a lo mejor es una empresa que da servicios de mantenimiento y al realizar estos mantenimientos consume, valga la redundancia, lo que son insumos, pues sí debemos de llevar un control de inventarios porque me está generando un costo, ¿no? Entonces, toda esta información recae sobre una sola solución que al final del día todo esto está reflejado en una contabilidad y evidentemente en el tema financiero. Si tienen hasta aquí alguna duda, con todo gusto. Bueno, continuamos. Como les comentaba, gracias Faustino. Como les comentaba, todo viene dado a través de carpetas. En la primera únicamente vemos una carpeta de mantenimiento de mi catálogo. Para compras sería proveedores. Por ejemplo, en compras también podemos hacer asociaciones de artículos y proveedores. Podemos saber qué artículos me otorga cada uno de mis proveedores. Esto no quiere decir que un artículo va asociado a un proveedor, sino a un proveedor principal. De ahí que yo pueda generar una cotización. De ahí que yo pueda presentar una comparación, perdón, o una evaluación de mis diferentes proveedores de acuerdo a las cotizaciones que ellos me están presentando, ¿no? En la parte de operaciones es donde vamos a definir cuál es su proceso de compra.
Muchas veces me dicen, yo genero una orden de compra de acuerdo a lo que ventas realizó. Es decir, sería como un MRP o como un Make to Order, ¿no? Entonces, dedicado a bajo un pedido de un cliente, es como yo voy a realizar una orden de compra. Ya hay quienes me dicen, no, es que a mí me tienen que solicitar, de acuerdo a los históricos que yo tengo en ventas, qué es lo que yo debería de comprar. Esto se puede generar de diferentes formas. Entonces, si lo vemos como un proceso largo, la persona de ventas puede realizar una solicitud de compras de artículos, la cual va a pasar a través de diferentes aprobaciones, ¿no? Otra de las ventajas antes de entrar a este tema de la solución es que contamos en cada una de las ventanas, de los catálogos, con diferentes opciones de visualización. Es decir, yo puedo filtrar por diferentes datos o diferentes criterios, o puedo hacer que resalte más o menos información. Toda esta información es la que existe dentro del dato que yo estoy seleccionando de la línea. Entonces, por ejemplo, si yo veo una solicitud, la veré de esta forma. Es muy sencillo, se genera una nueva solicitud, únicamente debo de indicar los artículos, la cantidad y listo. ¿Qué es lo que pasa después o qué consigue después? Bueno, que debe haber un proceso de aprobación y de autorización. Esta es la gran ventaja y es haciendo también alusión a lo que les comentaba sobre el tema de control, ¿no? Aquí podemos revisar niveles de inventario, podemos revisar histórico de ventas, podemos revisar pronóstico de ventas, podemos ver si alguna orden ya se encuentra realizada, si se encuentra en tránsito, si ya se llegó a lo mejor a algún centro de distribución pero no me llega a mis oficinas, etcétera, ¿no? Entonces podemos ir revisando toda esta información, lo cual haría una integración más formal y más estable entre las diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, yo aquí aprobaría una de estas solicitudes, o la solicitud que busco aprobar, o desaprobar, o reservar la solicitud. Estos botones, comentarles que yo tengo una licencia de administrador, tengo todos los permisos y todos los privilegios, y por ello es que yo puedo tener la capacidad de darle clic a cada uno de ellos. Sin embargo, ustedes a través de permisos y privilegios pueden determinar el usuario que es capaz de aprobar una solicitud de compra, o quién la puede rechazar o quién la puede reservar. Cuando una solicitud es aprobada, esto no quiere decir que se convierte en una orden de compra. ¿Por qué? Porque muchas veces la solicitud se aprueba por parte del gerente de área, comúnmente o regularmente por almacén o el jefe de área de ventas. Sin embargo, tiene que pasar por un proceso de autorización por el departamento de compras. ¿Por qué? Bueno, evidentemente, y ustedes sabrán mejor que yo, se tiene que revisar un tema de presupuesto, si es para a lo mejor alguna maquinaria, algún inmueble, etcétera. Y bueno, se tiene que ir direccionado también a un centro de costo de estos gastos, ¿no? Entonces, todas las solicitudes que yo tenga aprobadas me van a aparecer de este lado. Y si se dan cuenta, en la parte de arriba tenemos los mismos botones de aprobar o de reversar la aprobación, dado caso de que al final del día el cliente ya no cerró el contrato, etcétera. Se puede confirmar esta orden de compra, y si fuera el caso y se encuentra en un estado de confirmada la orden de compra, se puede hacer el envío a mi proveedor, ¿no? O mis proveedores, dependiendo de las líneas que yo tenga dentro de mi orden de compra. Si yo no quisiera tomar el flujo de forma larga, por llamarlo así, considerando las solicitudes de compra, bueno, yo puedo generar desde aquí una orden de compra igual, ¿no? Selecciono el nuevo y es únicamente seleccionar hacia qué proveedor va dirigido esta orden de compra, quién será el comprador, de qué departamento viene, puede ser de compras, puede ser de ventas, etcétera. Y bueno, aquí me van a estar dando todos los datos, ¿no? Todos los catálogos de forma unificada. Podemos ver, aquí vamos a indicar cuáles serían los productos que estoy solicitando y a lo mejor datos del proveedor, ¿no? Todo lo demás, o realmente estos datos se pueden dar de forma estándar o predeterminada. Y es como les comentaba, y perdón que lo reitere tanto, ¿no? Buscamos acercarnos lo más posible a su operación, en lugar de que ustedes se acerquen a cómo es que trabaja Softland.
Bueno, y como les comentaba, la integración que existe con las demás áreas. De aquí los siguientes pasos es hacer ingresos a almacén, es revisar cómo es lo que voy a costear, etcétera, ¿no? Nada más les voy a mencionar que aquí en la carpeta de administración, y esto lo voy a mencionar muy breve, es donde se genera todos los parámetros correspondientes a cómo es que va a funcionar este módulo. Cada uno de los módulos tiene esta carpeta de administración, donde se dan de alta a lo mejor catálogos o conceptos, y donde le digo o le indico al módulo cómo es que quiero que trabaje. Es decir, para el módulo de compras, yo puedo indicar qué consecutivos quiero que me genere, sobre qué máscaras, ¿no? Puedo indicar si acepto o no acepto backorder, si acepto rechazos cuando vienen incompletos, etcétera, ¿no? Si lo voy a contabilizar, cómo lo voy a contabilizar, a través de qué tipo de pólizas, si quiero que se aplique automáticamente a diario de mayor, si quiero que se contabilice únicamente para temas fiscales o también para temas comparativos, cómo es que quiero que trabajen los embarques, etcétera. Entonces, bueno, nada más si se dan cuenta, son bastantes criterios que nosotros tenemos para poder parametrizar de acuerdo a la operación que tenga muy particular cada uno de ustedes. Esto dado para cada uno de los módulos. Adicional, para el área, lo que realmente hace sentido, lo que se busca con soluciones así, me comentaba alguna vez una persona que visitaba, que bueno, al final del día es cliente nuestro, me comentaba, oye Diego, es que yo no quiero tener aquí capturistas, yo lo que tengo son capturistas, no tengo analistas, yo no tengo quien analice mi información. Y no los culpo a ellos, realmente es un tema de que a lo mejor no cuentan con una solución que les arroja la información. Por ejemplo, cuando yo pido un reporte me decía, tardan 2, 3 días en podérmelo generar. O a lo mejor se aventaron toda la mañana haciendo un reporte sencillo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen que sacar este archivo muerto, o tienen que sacar todo el expediente de algún cliente, etcétera. Entonces yo no tengo algo que me ayude a simplificarles esta tarea de captura para que estos datos ellos puedan analizarlos en lugar de capturarlos, ¿no? No, realmente no me ayudan o no me aportan nada para toma de decisiones. Y es precisamente el objetivo de tener una solución así, que la toma de decisiones sea hoy en día como se requiere, ¿no? De forma inmediata prácticamente, por llamarlo de alguna forma, que se tenga el conocimiento sobre dónde está parada la empresa, sobre lo que comercializa, sobre sus clientes, sobre temas de cartera, etcétera, ¿no? Que tenga toda esta información bien plasmada. Entonces, a lo que voy es que cada uno de los módulos tiene una carpeta de reportes. Todas las transacciones que exista dentro de cada uno de los módulos se va a ver reflejada en esta carpeta de reportes. Nosotros tenemos reportes de forma estándar o preconfigurados para cada uno de los módulos. Sin embargo, sabemos que cada uno de ustedes tiene un proceso muy particular, ¿no? Si buscamos acercarnos, si nos apegamos, pero habrá información que ustedes requieran de forma muy personalizada. Tal es el caso de los reportes, ¿no? A lo mejor lo ven de alguna forma, pero dicen, no, sabes que yo quiero esta columna en la 3 y la 3 en la 8, etcétera, ¿no? Bueno, el mensaje es que toda la información que existe en la base de datos, de acuerdo a las transacciones que tenemos, la podemos transmitir a través de un reporte. Es decir, podemos generar reportes personalizados para cada uno de ustedes que arroje información a través de diferentes conceptos. Por ejemplo, el tema de compras. Si yo quisiera ver un reporte sobre mi histórico de compras, habrá diferentes conceptos que yo puedo filtrar desde un inicio. Si yo quiero ver mi histórico de compras por artículo, si quiero verlo por fechas, si quiero verlo por país, que era lo que les comentaba, habrá empresas que forman parte de algún grupo, si lo quiero ver por proveedor y desde qué artículos, qué fecha de ingreso, bodegas, etcétera, ¿no? Una vez que yo seleccione estos conceptos, la solución arrojará la información que requiera. Esto lo vamos a ver más a detalle, un poquito más adelante, con un módulo adicional que tenemos específicamente para temas de dirección o para temas de gerencia, que es módulo de reporteador, pero eso lo vemos un poquito más adelante. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Gracias, Faustino.
Bueno, como les comentaba, dentro de un flujo normal, todo lo que vemos aquí en compras caerá o se verá reflejado en el módulo de inventarios. En el módulo de inventarios vamos a encontrar temas bien interesantes como la gestión de los artículos por grupos, por familias, por tipos de artículos, etcétera, ¿no? Si se dan cuenta, todos los catálogos que les he mostrado tienen un formato muy similar a Excel, y retomando un poquito el concepto de que es muy familiar para el usuario, muy sencillo de utilizar. E incluso desde aquí pueden también exportar sus diferentes registros a un Excel, ¿no? Hoy en día muchas de las empresas siguen utilizando Excel. No decimos que esté mal, pero tal vez no es lo mejor, porque sabemos que Excel está sujeto a un error humano, está sujeto a un tema individual, el cual no se puede compartir a los diferentes usuarios, y aunque se compartiera se pierde un poquito el control, ya que no se pueden dar ciertos permisos, y bueno, esto puede llegar a ser muy complejo. Pero eso no quiere decir que nosotros dejemos por fuera Excel. Sabemos la necesidad de las empresas de poderlo llevar a tablas en el cual ustedes puedan manipular la información sin que afecte a lo que ya tenemos dentro de la solución. Entonces, por eso es que tenemos este tema de exportar datos o líneas que yo vea dentro de la solución, como sería este ejemplo. Les comentaba de los artículos que podemos gestionarlo de diferente forma. Una de las principales ventajas es que podemos manejar bodegas físicas y virtuales, no importa el número de bodegas. Esto por, bueno, diferentes empresas que manejan diferentes centros de distribución, diferentes bodegas, pero también para empresas, por ejemplo, que manejan temas de consignación, ya sea que a mí me dé mi proveedor artículos en consignación o que yo dé a mis clientes artículos en consignación. ¿Esto cómo lo manejamos? Bueno, lo manejamos a través de bodegas virtuales, en el cual cada uno de mis clientes o de mis proveedores, según sea el caso, podemos establecerlo como una bodega. Entonces podemos saber qué es lo que yo tengo dentro de esa bodega y qué es lo que se va vendiendo sobre esto, ya sea para que yo genere mi factura a mi cliente o para que mi proveedor me genere mi factura, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto lo podemos ir moldeando de acuerdo a la operación. Tipo de artículos, bueno, habrá artículos que no hagan sentido a algunas empresas, ya sea por temas de materia prima, a lo mejor que es únicamente o principalmente para empresas industriales de manufactura. Tenemos productos terminados, que es básicamente el general, lo que se vende, y como les comentaba, ¿no? También tenemos productos de tipo servicio, los cuales no son inventariables, pero sí podemos tener uno o n número de artículos tipo de servicio de forma preconfigurada para que al momento de que yo seleccione esa línea me arroje precios, me arroje costos o sea uno general en el cual yo pueda editar. Otra de las ventajas es que manejamos niveles de almacenamiento, niveles de inventario, que sería máximos, mínimos y punto de reorden. ¿Esto en qué me puede ayudar? El sistema puede estarme avisando si yo estoy por debajo de estos límites, que sería el mínimo, si yo ya me encuentro en el punto de reorden, en el cual el sistema sugiere que yo ya tengo que hacer alguna compra, e incluso me lanza un listado de los artículos y cantidad de artículos que yo debería de comprar, y máximo si yo quiero generar una orden de compra que rebasa este nivel, ¿no? Entonces, retomando nuevamente el concepto de control, desde aquí podemos evitar que haya pérdidas, ya sea porque compré de más y no tengo dónde almacenarlo, a lo mejor me dedico a la distribución de alimentos y no calculé bien cuántos alimentos voy a tener en refrigeración, y por esto compré de más, se me echa a perder, ¿no? O mínimos, que pierdo la oportunidad de generar ventas por falta de existencias, y bueno, básicamente eso. Manejamos lectores de código de barras, tenemos diferentes formas de costeo, como les comentaba, puede ser PEPS, ya sea estándar, fiscal, como ustedes lo manejen actualmente. Podemos determinar a través de diferentes familias o grupos
sus artículos. Esto facilita la búsqueda de artículos, o podemos saber también a lo mejor por marcas. Bueno, y ustedes, estos conceptos se pueden cambiar, se pueden poner de acuerdo a la información que a ustedes les haga sentido. Podemos ver también, por ejemplo, datos de compra. Este que dice otras clasificaciones y alias, bueno, esto ayuda a otras empresas, en dado caso de que conozcan un mismo artículo con diferentes nombres o que tuviera diferentes clasificaciones, bueno, también se puede ir adaptando a esto, ¿no? Entonces, por eso es que es parametrizable para las diferentes empresas. Los diferentes datos de compra, ¿no? Esto quiere decir que a lo mejor si yo estoy exportando este artículo, si me genera algún impuesto o algún tema de aranceles, y desde aquí lo podemos ir gestionando. Yo también desde aquí le puedo decir al sistema si quiero que estos impuestos me afecten al costo del producto para yo poder determinar mi margen de utilidad, ¿no? Entonces, el ejemplo se basa básicamente a que todo esto se puede configurar, se puede adaptar, se puede poner de acuerdo a los datos que ustedes requieran, cómo lo trabajen, para que al final del día el resultado sea el esperado. Podemos tener la información sobre mi última orden de compra. Podemos ver especificaciones. Bueno, estos son a lo mejor niveles para insumos, principalmente como a niveles de aceites, químicos, etcétera. Los datos de mi proveedor, según este artículo que yo tengo asociado. Podemos realizar la conversión de unidades, es decir, a lo mejor yo compro en cajas, vendo o almaceno por bultos y vendo en unidades, ¿no? Entonces, bueno, esta conversión la podemos realizar, a lo mejor también puede ser por kilos, gramos, etcétera, ¿no? Lo podemos ir determinando de esta forma. Si este artículo me genera alguna retención o yo genero alguna retención al momento de hacer la venta, si es al momento de hacer la compra. Notas adicionales, si ustedes manejan algún tipo de perecedero, bueno, también podemos manejar perecederos para alimentos o para químicos o para medicamentos que a lo mejor necesitan cierto tiempo en cuarentena, bueno, también lo podemos indicar de esta forma. Entonces, si se dan cuenta, también aquí en el módulo de inventarios existe bastante información. Lo que les comentaba de las bodegas, se pueden realizar diferentes bodegas y también sabemos lo importante que es no dejar de vender. Bueno, por lo cual, para un artículo podemos establecer cuál sería un artículo alterno. Es decir, si por algún tema de que yo me quedé sin existencias, principalmente porque el proveedor a lo mejor quedó mal, porque no podría ser por un error ya que tengo mis niveles claros, o porque este artículo ya está descontinuado, bueno, podemos saber qué ofrecerle a mi cliente, ¿no? Y no quedarme como una venta perdida. ¿Qué otra de las cosas que me permite el módulo de inventarios? Bueno, básicamente es dar la entrada, darle las salidas, pero también hacer transacciones en línea o en paquetes en mis diferentes bodegas o en diferentes series o en diferentes tiendas, etcétera, ¿no? Podemos hacer consultas de las existencias que tenemos en las diferentes bodegas y podemos hacer esas transacciones. Muchas veces me dicen, oye, nada más quiero hacer una transacción que no me tome tiempo, sale de aquí y entra acá. Bueno, es una transacción en línea, ¿no? O sea, yo le doy salida y le doy entrada al mismo tiempo en un único paso a mis artículos. ¿Qué tipo? Pues una compra o una devolución, ¿no? Pudiera ser. Pero algunos me dicen, no, es que yo quiero saber en qué estado se encuentra. O sea, yo le di salida desde mi bodega A y no me ha llegado a mi bodega B. Yo quiero saber si ya le dieron salida o si ya me tuvo que haber llegado, etcétera, ¿no? Bueno, para eso existe este tipo de transacciones en el cual se hace una salida, se aprueba esa salida, aparece un estado en tránsito y posteriormente en la bodega B, por ejemplo, se le da entrada a este inventario, ¿no? A través de una autorización. Entonces también se debe tener este flujo, dependiendo cómo es que ustedes operen. Como les comento, ahora para inventarios también tenemos diferentes reportes de forma estándar. Lo básico, ¿no? Existencias, rotaciones, actividades de ventas, análisis por artículos ABC, X, Y, Z, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de reportes que, como lo vimos en el anterior, se seleccionan los diferentes criterios que ustedes quisieran simplificar para poderlo generar a través de un reporte.
El tema de consultas es muy similar a reportes, nada más que no es un documento como tal, sino lo veríamos a través de líneas, ¿no? Como si estuviéramos viendo algún catálogo. Consultas de existencias por bodegas, etcétera. Y lo mismo, ¿no? Existe el tema de administración, donde se da de alta básicamente los criterios que yo voy a contemplar en el módulo de inventarios y los parámetros del módulo, sobre el cual, igual que en compras, podemos ver los diferentes conceptos que son parametrizables para el tema de cómo es que quiero que funcione, cómo es que quiero que entienda este módulo mi forma de trabajar, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Si hay algún tema en el que se sientan identificados o si es algún tema que a lo mejor omití y que ustedes ven muy común dentro de sus empresas que actualmente laboran, con todo gusto y podemos resolver o podemos mostrar cómo sería la resolución de ese tema a través de Softland. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver ya el módulo de facturación y el módulo de reporteo. Nos quedan alrededor de 20 minutos para poder ver estos dos módulos. Y bueno, me preguntarán el tema de contabilidad, cómo va a quedar o qué podría mencionarles de eso. Bueno, para el tema contable me voy a adelantar un poquito. Realmente no buscamos descubrir el hilo negro. La contabilidad, de cierta forma, ya está muy bien definida por parte de los diferentes autoridades y por parte de las diferentes prácticas o mejores prácticas que tienen las empresas para llevar la contabilidad. Nosotros, ¿cómo lo gestionamos? Bueno, lo parametrizamos de acuerdo a cómo ustedes trabajen, ¿no? Por ejemplo, cada transacción que yo tenga dentro de mi solución, ya sea un tema de transacción de inventarios de bodega a bodega, me va a afectar de forma contable si se encuentran en diferentes centros de costos, para temas de presupuesto, temas de caja chica, incluso llevar un control de mis activos dentro de la empresa, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, control bancario para hacer mi conciliación bancaria. Bueno, toda esta información recae de forma automática de acuerdo a mi operación que yo tenga. Es decir, que como yo le diga a estos diferentes módulos cómo es que tienen que entender la información que se va generando a través de los diferentes módulos, es como va a caer. Y lo veíamos en el ejemplo de compras. Cuando yo genero una compra, una orden de compra, me va a generar un asiento contable. ¿Cómo quiero que se vea reflejado? Bueno, yo a lo mejor quiero que se visualice cómo queda la póliza, quiero que se visualice y a lo mejor pueda modificarlo, o simplemente que lo visualice y se aplique automáticamente a libro de mayor, ¿no? Entonces, toda esta información va a ir recayendo de forma automática. Cuando realice una orden de compra va a caer se me va a generar un documento en cuentas por pagar. Cuando genera una factura se va a generar un documento en cuentas por cobrar. Todo el tema, como les comentaba, de activos fijos, llevar el control de los activos dentro de la empresa, ya sea depreciaciones, si tuviera alguna mejora, cuál sería la depreciación actualmente, o la revaluación de este activo, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se va a ir dando de forma automática, de acuerdo a cómo yo le indique al sistema que vaya trabajando referente a mi operación. Si tuvieran alguna duda sobre contabilidad y finanzas que a lo mejor no vamos a tocar mucho en esta sesión, con todo gusto, ya sea a través de correo, me la pueden dejar a través del chat y las vamos resolviendo. Para el modo de facturación, que realmente es la inversa de compras, veíamos en compras que tenemos el acceso a proveedores. Bueno, en facturación sería la inversa, que son mis clientes, en el cual ahora vamos aquí a determinar qué condiciones comerciales tengo yo con ellos. Y aquí es donde viene el tema de la cobranza, ahora sí. Dentro del tema de la cobranza podemos nosotros determinar cuáles son sus condiciones comerciales, es decir, su forma de pago, si tuviera algún límite de crédito, cuál es este límite de crédito, y si sobrepasa este límite de crédito, a lo mejor yo pudiera exceder el límite de crédito, nada más tendría que haber algún tema de aprobación.
y también se puede controlar. Podemos ver si este cliente me paga en diferentes monedas, si lo tengo en el interior del país o es externo, perdón. Si se encuentra en un estado inactivo, a lo mejor porque ya no hemos tenido actividad con este cliente, o se encuentra en estado moroso, ¿no? Para saber también yo si le puedo seguir vendiendo o hasta que liquide la deuda que tenga con nosotros. Igual para el tema de documentos electrónicos, que sería facturación electrónica. Y bueno, a lo mejor datos adicionales, ¿no? No voy a mencionar todos porque, bueno, realmente no acabaría en esta sesión. Pero lo que sí es que, bueno, para este cliente se le puede asociar un vendedor. Este vendedor, bueno, si tuviera algún tema yo de comisiones, se podría generar algún reporte que me arroje esta información. Y adicional a esto, ¿no? Bueno, los módulos que yo les he mostrado en un inicio, que serían nada más contabilidad general, control bancario, cuentas por cobrar, por pagar, activos fijos, caja chica, compras, inventarios, facturación, y el reporteador forma parte de la suite que se comercializa más de Softland, ¿no? Porque es como el más estándar. Sin embargo, tenemos módulos adicionales, son alrededor de 32 módulos, y uno de ellos sería un CRM. En este CRM, bueno, los vendedores asociados también pueden llevar la gestión de las oportunidades que tengan con sus diferentes clientes. Ya sea un cliente, ya sea una oportunidad, ya sea un lead, etcétera, ¿no? Ellos pueden llevar las diferentes actividades y una vez que todo esto vaya generando a lo mejor una venta nueva o una cotización nueva, se va a ir asociando con el ERP. Y retomamos el tema de la integración entre las diferentes áreas, entre los diferentes temas. Una vez que yo genero una cotización, esa cotización la puedo generar o se puede convertir en un pedido dentro de facturación. Que serían estos de acá. Se puede convertir en un pedido que a su vez, bueno, se convierte en una factura. Con estos pedidos yo puedo indicarle, desde aquí el sistema hace una revisión en inventarios, hace una consulta en niveles de inventario y si es necesario que se realice alguna compra, también dispara una sugerencia de compras, valga la redundancia, al módulo de compras, ¿no? Entonces, en base a eso, si se dan cuenta, la integración y la comunicación es completa. En cada una de ellas estamos de acuerdo que se va a generar una transacción, desde el modo de facturación, cuando se hace la factura a mi cliente, en el modo de inventarios, cuando se hace la entrada o salida de mis artículos, y en compras, si se realizó una orden de compra. Bueno, para cada uno de estos movimientos o estas transacciones se va a generar el asiento contable correspondiente en los diferentes módulos. Y bueno, lo que veíamos sobre los pedidos es que yo voy a determinar de forma previa, si yo fuera un vendedor, el cual va a generar algún pedido, cómo este quedaría, ¿no? ¿Qué datos va a tomar? Bueno, va a tomar los datos que yo le haya indicado al cliente. Una vez que yo seleccione el cliente, él me va a determinar si yo puedo vender por debajo de cierto margen de utilidad o puedo ofrecer un porcentaje de descuento mayor, etcétera, ¿no? Todo esto lo podemos definir a través de niveles de precio, versiones de precio, con diferentes condiciones comerciales y estas listas de precio asociarlas a mis diferentes clientes, ¿no? También los clientes los podemos categorizar, a lo mejor por región, a lo mejor por nivel de compra, etcétera, ¿no? ¿Esto de qué me va a servir? Que al momento de que yo genere mis reportes, puedo saber cuál es mi artículo estrella, puedo saber a qué giro de empresa le estoy vendiendo más, puedo saber en qué zona del país a lo mejor estoy vendiendo más. Y bueno, de eso se trata y lo que les comentaba de tener la información, ¿no? Para poder tener toma de decisión, pues precisamente hacer consultas a todas las transacciones que hemos realizado. Si hemos vendido durante un año, bueno, aprovechar esa información sobre los históricos que se ha facturado para poder tener un mejor impacto el siguiente año, ¿no? Y bueno, que también el sistema pudiera darme algún pronóstico de mis ventas, a lo mejor por temporadas, ya sea para a lo mejor empresas que se dedican a venta de alimentos, que es por temporada, o venta de ropa por temporada, etcétera, ¿no? Les comentaba de que el pedido se selecciona en las líneas, se selecciona el artículo y bueno, todo esto ya viene dado por default. Dependiendo de los datos de mi cliente, va a jalar las condiciones de pago,
yo tengo una bodega por default de donde voy a hacer la salida de mi inventario. Puedo ver los datos de mi cliente y evidentemente me va a desglosar los montos, ¿no? Una vez que yo tengo todas las líneas cargadas, en montos voy a poder ver el total de la mercadería. Si tuviera yo algún descuento por volumen, que sería a lo mejor alguna política que yo manejo de forma interna, esta política la puedo ingresar al sistema para que reconozca que a lo mejor yo manejo descuento por volumen o a lo mejor hago bonificaciones también por volúmenes, etcétera. Me puede arrojar el porcentaje de descuento, cuánto sería este total, si tuviera algún anticipo, y bueno, obviamente el tema de impuestos, ¿no? Cuánto sería lo que se facturaría, y si tuviera costos adicionales, ya sea por fletes, por seguro, por algún concepto adicional, pues también me lo puede arrojar de esta forma, ¿no? Si quiero que redondee, si no quiere que redondee, etcétera. Toda esta información se va parametrizando. Manejamos temas de garantías, manejamos temas de anticipos, manejamos temas de los pagos que se hayan generado por mis anticipos. Si tuviera cotizaciones también me aparecen de este lado. Si fuera un tema de contratos también me van a aparecer dentro de esta pestaña. Otro de los temas que nos encontramos mucho es que me preguntan si existe forma de digitalizar o tener los archivos dentro del ERP. Por ejemplo, tener los datos de mis proveedores. Cuando hacen el alta de proveedores les piden ciertos documentos como acta constitutiva, etcétera, y se pueden cargar o para sus clientes también. La respuesta es sí, sí podemos hacer la carga o digitalización más bien, los documentos digitales podemos guardarlos dentro de las diferentes ventanas. Sin embargo, sí hay que considerar el tamaño de los archivos y cómo podría impactar a mi almacenamiento que yo tengo, ¿no? Dentro de los documentos de facturación veíamos que se pueden generar pedidos. También se puede generar una factura sin la necesidad de generar un pedido previo. Podemos realizar remisiones y bueno, todo lo que tenga que ver con anular o devolver los documentos anteriores. También el tema de reportes que les comentaba. Por ejemplo, los requerimientos que se han dado, qué pedidos tengo yo, qué artículos sobre qué pedidos. Podemos ver los documentos que se han generado. Podemos saber la utilidad bruta que yo tengo, ya sea por rango de fechas, por artículos, por documentos, etcétera, ¿no? Podemos hacer revisiones de lista de precios, listas de ofertas, de descuentos, y era lo que les comentaba. Otra de las ventajas es que también manejamos artículos kits. Estos artículos, bueno, ustedes pueden hacerlo a través de diferentes componentes, ya sea para alguna promoción o porque así va desglosado este producto y no hay otra forma de comercializarlo. Y al momento de que ustedes puedan facturar estos kits, les va a arrojar el desglose de cada uno de sus artículos. Y por último, tenemos el tema de reporteador. Como les comentaba, en reporteador lo que hace es un wizard, es un asistente que a ustedes les va a ayudar a que generen reportes personalizados. Yo ahorita me voy a meter un poquito a temas de consultoría, de implementaciones, muy breve para darme a entender un poquito mejor. Pero aquí en el tema de reportes ustedes pueden, como les comentaba, jalar toda la información que existe en la base de datos y poderla poner en un reporte de la forma que ustedes les haga sentido, ¿no? Con información relevante de acuerdo a sus procesos, a sus áreas, a sus puestos de trabajo. Podemos establecer qué privilegios de reporte tienen, es decir, si hubiera usuarios que nada más pueden consultar ciertos reportes, si hubiera usuarios que pueden modificar los reportes o incluso si hubiera usuarios que pueden crear estos reportes, ¿no? Eso si quisiéramos generar un reporte sobre un documento, por llamarlo así, una hoja, de cierta forma, pero también tenemos lo que son pivotes y esto les hará mucho sentido a sus directores. Me voy a meter a un tema comercial. Tema de facturación, si se dan cuenta, viene dividido por las diferentes áreas de la empresa, financiero contable, comercial que viene compras, facturación e inventarios, y bueno, de otras áreas que a lo mejor no les hace sentido a ustedes, pero depende de mucho de la operación de cada una de las empresas, ¿no?
Nosotros aquí, como podemos ver la información, es a través de cubos o diferentes vistas. ¿Cómo me puede arrojar la información? Bueno, esto yo se lo voy a definir. Yo aquí, por ejemplo, le voy a poner un concepto de ejemplo A. Quiero ver las ventas que yo tengo por cliente. Y se dan cuenta, me va a arrojar diferente información de este lado. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, poner que yo quiero ver por cliente y por fecha. Quiero ver a lo mejor el total de mi factura local. Se dan cuenta, aquí me lo está arrojando por mis diferentes años. Estos son mis diferentes clientes. Si yo lo selecciono de esta forma, me puede arrojar información así. Si yo lo seleccionara así, bueno, es mucha diferencia. Lo voy a poner acá. Me arroja diferentes gráficas, ¿no? Aquí no se ven mucho estas dos porque, bueno, la diferencia es bastante. Incluso pudiera hacer filtros por vendedor, en el cual yo selecciono qué vendedor quiero que me muestre la información. Puedo a lo mejor desde aquí decir que yo no quiero ver en el 2016 cuánto vendí, nada más en estos 2 años, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información la podemos generar a través de cubos de información, cubos de diferentes vistas. ¿Y cuál va a ser la gran ventaja? Bueno, nosotros podemos ver también a través de diferentes gráficos, ¿no? A lo mejor por un pie que me va a arrojar diferentes porcentajes a través de los diferentes años, etcétera, ¿no? Depende de la información que vaya apareciendo. Y como les comentaba, podemos generar diferentes vistas para diferentes módulos. Esta información que se va a arrojar aquí es en línea, es actualizado de forma inmediata. Cada transacción que yo realice dentro de la solución me va a estar actualizando esa información. Entonces, sus directores o ustedes mismos, gerentes de áreas, etcétera, podrán estar haciendo consultas, a lo mejor de sus ventas diarias, a lo mejor sus ventas por bodega, por tienda, a lo mejor por artículo, en fin, ¿no? Ustedes pueden determinar, ustedes tienen la información ahí para poder analizarla, para poder aprovecharla y sobre todo para poder tomar decisiones. Nos quedan 5 minutos. Si gustan, podemos aprovecharlo para algún tema de preguntas adicionales. Si quisieran tocar a lo mejor algún tema adicional, algún módulo adicional en alguna otra sesión, con todo gusto podemos escucharlos. Y si tuvieran algún comentario sobre la presentación, con toda confianza. Mientras les pongo nuevamente mis datos para cualquier duda que tengan. Si no tuvieran ninguna duda, y bueno, tienen mis datos de contacto. Posteriormente se les estará haciendo llegar a lo mejor un correo por parte de marketing, dado caso de que estén interesados en que hagamos una visita a ustedes para poder ver ya de forma particular cada una de sus operaciones, si están interesados en poder atender las áreas de oportunidad que ustedes se encuentran actualmente dentro de sus empresas con una solución como la nuestra, si buscan hacer alguna integración dentro de su empresa, con todo gusto vamos a estar apoyándolos, visitándolos, en dado caso de que así ustedes lo requirieran, ¿no? De mi parte sería todo. Les agradezco mucho nuevamente que se hayan dado el tiempo para poder asistir a este webinar y con todo gusto, si tuvieran algún comentario adicional sobre, ya sea sobre la presentación, sobre el producto, sobre nuestra solución, con todo gusto les dejo mi correo en el cual, bueno, me pueden contactar sin ningún problema. Les agradezco mucho y que, bueno, pasen un excelente día. Hasta luego.
Gracias, Mariela. Hasta luego.